De oftalmología San Diego. La cámara reflex nos da muchas más elementos para nosotros poder almacenar la información de nuestros pacientes y poder hacer controles en el futuro. Entonces, este comparativo pues es muy chévere para nosotros que somos profesionales de la salud visual, porque podemos entender un poco más cuáles son esos elementos y partes de la cámara comparados con el globo ocular. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del diafragma, vamos a hablar que el diafragma en nuestro ojo pues es la pupila. Si hablamos de un objetivo de la cámara, en este caso los lentes que utilizamos para realizar las diferentes tomas, estamos hablando que es esa combinación entre la córnea y el cristalino en nuestro ojo. Si hablamos básicamente del sensor, que es el encargado de capturar la imagen, pues el sensor en este caso sería la retina para nuestro ojo, y el cuerpo de la cámara, que es la que envuelve todo este sistema óptico, sería en este caso la esclera. Entonces, es importante tener presente que la fotografía no solo consiste en ofrecer un placer estético, sino en proporcionar verdades visuales sobre el mundo que nos rodea. En este caso, a nosotros como profesionales en el área de la salud visual, pues lo que nos rodea son las diversas patologías que presentan nuestros pacientes y la cámara fotográfica, incluyendo los diversos elementos que utilizamos para dar iluminación, como por ejemplo la lámpara de hendidura, pues que es nuestro gran aliado en estas imágenes, son importantes para poder hacer controles de nuestros pacientes, ya sea de patologías, adaptaciones de lentes de contacto o lo que queramos plasmar allí en nuestras historias clínicas. Entonces, dentro de los conceptos básicos, pues es muy importante tener presente que hay tres elementos fundamentales para nosotros poder lograr imágenes, en este caso imágenes manuales, que es lo que nosotros deberíamos realizar en nuestras consultas, precisamente para obtener imágenes en alta definición y con buenas profundidades de campo. Entonces, la sensibilidad ISO es uno de ellos. Es uno de estos tres pilares que define la exposición de la fotografía y se define como la cantidad de luz que necesita la cámara para poder hacer una imagen. La velocidad de obturación, que es el segundo elemento importantísimo, permite delimitar la cantidad de luz que se deja pasar al sensor de la cámara, o en otras palabras, determina el tiempo que está abierto el diafragma. Y la apertura del diafragma se define como el ancho del tubo por donde pasa la luz y se mide mediante la nomenclatura F. Este elemento pues está directamente relacionado con la profundidad de campo. Aquí podemos observar los diversos diafragmas que existen. Las cámaras actuales traen más o menos hasta 45 de apertura. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones nosotros tenemos incorporado en nuestra lámpara de hendidura un beam splitter, y este beam splitter no nos permite jugar con el diafragma. El tubo no puede cambiar su ancho y por ende siempre tendremos la misma profundidad de campo. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder diferenciar lo que es una foto o una fotografía por acercamiento, que en este caso lo hacemos con la lámpara de hendidura, y una macrofotografía que lo hacemos directamente con elementos fotográficos para lograr mejores profundidades de campo y obviamente, digamos que hacer mucho más detalle en el motivo que nosotros queremos retratar. Estos tres elementos componen lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce en fotografía como la tríada de exposición. La exposición de la foto está compuesta por los elementos anteriormente mencionados y se puede definir como la cantidad de luz que tiene una fotografía. Cuando la fotografía tiene poca iluminación, vamos a hablar de una foto subexpuesta, y si tiene mucha luz o demasiada iluminación, vamos a hablar de una imagen sobreexpuesta. Estas dos reglas son una de las reglas más importantes. Existen realmente muchísimas reglas de composición fotográfica, no las vamos a tocar todas porque por tiempo no lo alcanzamos a revisar, pero estas dos son muy importantes para que nosotros logremos fotos realmente de alta definición y que busquemos o logremos digamos que dar el motivo de la foto y poderle mostrar a nuestros pacientes sus patologías, o en su defecto poder hacer los reportes de caso que en muchas ocasiones son tan importantes en los temas de investigación. Entonces, la identificación de los motivos es una de estas reglas de composición fotográfica, donde las imágenes deben siempre incluir un centro de interés. Digamos que aquí en esta regla fallamos normalmente cuando comenzamos a tomar imágenes porque creemos que el centro de la foto es el motivo y realmente no se realiza una fotografía, una composición fotográfica colocando el motivo en el centro. Entonces es importante tener presente que para lograr una buena imagen es vital, o se supone que nosotros en nuestros consultorios debemos tener una foto organizada y pensada.
Si ya sabemos que el paciente tiene cierta patología o si sabemos de antemano por los antecedentes que el paciente puede llegar a tener ciertas cirugías, es importante tener presente que si vamos a hacer un retrato fotográfico tenemos que organizar nuestros elementos y aparte de eso pensar cómo los vamos a utilizar. Entonces, para lograr esa identificación de los motivos, existe otra regla de composición fotográfica que es la porción áurea. La porción áurea realmente es una regla básica de la fotografía y permite determinar el posicionamiento de los motivos o centros de interés a capturar. Está determinada por la relación exacta entre diferentes longitudes. Entonces, esto suena un poquito complicado, pero no lo es. Entonces, la imagen que vemos en la parte inferior de la pantalla nos muestra dónde debe estar el motivo o centro de interés de nuestra fotografía. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es básicamente intentar generar una fotografía donde la P que vemos abajo en la imagen sería la división de los segmentos, XP sería la porción más larga de los segmentos, PY la porción más corta y XY el segmento total. Entonces, la imagen o centro de interés o nuestro motivo tiene que estar en la división de los segmentos, en este caso en la P. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco claro esta parte o esta regla de composición fotográfica. Entonces, aquí lo que podemos observar es que la estructuración adecuada de una imagen no es solo identificar un motivo de interés. La diferencia entre una buena fotografía y una mala no se basa solo en lograr buenos colores, una buena exposición, un correcto enfoque. La conformación completa de una imagen depende de la unificación de varios aspectos que en fotografía se llaman pues las reglas de la composición. Entonces, aquí podemos ver que para la ejecución de la fotografía, el elemento áureo lo que hace es buscar como tal una relación aproximada entre 62 y 38. Entonces, aquí podemos ver que el motivo de la foto pues es el gato. Esta foto fue tomada en Florianópolis, Brasil. El gato iba caminando por el riel de un tren. Aquí también digamos que hay otra regla de composición fotográfica que son las líneas, pero pues no vamos a hablar mucho de ellas por tiempo, como les comentaba. Entonces aquí podemos ver esa distribución de 62-38 en la fotografía, donde el motivo claramente pues es el gato caminando sobre el riel. Entonces aquí podemos ver en la parte vertical XP, que como les comentaba, pues es la porción más larga, en este caso de la porción del segmento áureo, y en la parte horizontal podemos también observar que hay una distribución de 62-38 en la imagen. Entonces esto, digamos que lo que hace es enmarcar no solo el gato, sino también como la sensación que el gato va caminando en el riel. Entonces es importante tener presente esta regla que viene muy de la mano con otra regla de composición fotográfica que se llama la regla de los 3/3. No sé si ustedes de pronto han podido observar en sus iPhones o si han podido trabajar con cámaras reflex que ellas tienen una retícula, donde las retículas generan esa convergencia. Allí es donde nosotros vamos a hacer la toma del motivo. Puede ser arriba, puede ser abajo, puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda. Digamos que frente a esa situación no hay ningún inconveniente. Lo importante es que tratemos de generar esa distribución en la fotografía para que cuando nuestro paciente o en su defecto nuestros reportes de caso sean presentados, pues podamos generar no solo la imagen, sino también, como les comentaba al principio, pues sensaciones y emociones en ella. Y aparte de eso también, pues vamos a generar mucho más detalle en ciertas patologías para poder generar los tratamientos y hacer controles en el tiempo. Entonces es importante siempre conocer la historia de la fotografía. La primera fotografía registrada como tal en vivo de la retina humana pues se le atribuye al doctor Jackman y al doctor Webster en 1886. Ellos lo que hicieron fue tomar una imagen de 2.5 minutos, realmente pobre paciente. Aquí en la imagen podemos observar al costado izquierdo de sus pantallas, pues el paciente con el aparato que ellos utilizaban tuvo que estar con su ojo abierto 2.5 minutos para lograr hacer la captura de la imagen de la retina. Esta es la captura que ellos lograron. Pues obviamente sabemos que es una imagen de baja resolución. Pues si la llevamos a la tecnología actual, pues vamos a hablar que tiene artefactos, hay reflejos corneales, pero realmente pues es importante tener en cuenta que esto es un hito importante en la evolución de la fotografía oftálmica. Ellos publicaron sus hallazgos en el Fotógrafo de Filadelfia, que era una revista en los Estados Unidos de la época. Digamos que también hay controversia acerca de si ellos sí fueron o no fueron los que tomaron la primera imagen a nivel retinal, pero pues digamos que en los libros de historia ellos son los que están allí y se les atribuye como tal la primera imagen de la retina.
Bueno, por otro lado, pues Álvar Gustran, muy conocido por nosotros, ya que, pues primero que todo, era un oftalmólogo suizo que ganó el premio Nobel por su trabajo a nivel de la parte refractiva. Tener en cuenta que pues él colaboró muchísimo en el tema de, diseño de la lámpara de hendidura. Aquí podemos observar una de las primeras lámparas de hendidura con las cuales se trabajaba para hacer la valoración ocular. Y aparte de eso, también trabajó en el diseño del oftalmoscopio libre de reflejos. Entonces, Álvaro Gustran, pues digamos que nos ha ayudado muchísimo, o nos ayudó muchísimo con sus trabajos científicos, ya que la lámpara de hendidura en este caso, pues es lo que nosotros más utilizamos para hacer los reportes fotográficos. Ya hacia el año 1959, pues aparece Novotny y Alvis, también muy conocidos por nosotros porque pues eran dos estudiantes de medicina. Ellos comenzaron a trabajar con Joe Hickman, presidente de medicina de la Universidad de Indiana, en un proyecto pues financiado en este caso por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y pues ellos se dieron cuenta en sus trabajos que podían lograr imágenes de angiografías a nivel de los vasos sanguíneos de la retina. Entonces a ellos se les atribuye, digamos que la parte de la angiografía fluoresceínica, que pues es un avance científico gigantesco en el tema fotográfico. Ya ustedes saben pues que la angiografía es muy utilizada por nosotros para determinar perfusiones vasculares y pues ellos fueron uno de los primeros o los primeros en trabajar en este aspecto. Y ya hacia 1968 aparece David Morris. David Morris lo que hizo fue tomar la tecnología del microscopio confocal y con base a esa tecnología adaptó un aparato o una herramienta para hacer imágenes de las células endoteliales. Entonces a David Morris le agradecemos mucho por habernos regalado en este momento lo que nosotros conocemos como la microscopía especular. Entonces es importantísimo porque la microscopía especular, por ejemplo, para los adaptadores de lentes de contacto, para los corneólogos, son importantísimos debido pues al reconteo de las células que podemos hacer, no solo eso, sino también a las imágenes que podemos lograr para determinar la forma de las células endoteliales. Entonces en 1968 se hizo este gran avance, no lo olvidemos, con base a lo que ya se venía trabajando en la microscopía confocal. La microscopía confocal también es importantísima porque se logran imágenes como por ejemplo imágenes de la densidad y de la longitud de los nervios corneales para determinar la diabetes neurotrófica. Esto es lo que se viene trabajando en el laboratorio Landmark en Australia. Ya se viene trabajando en este aspecto hace mucho tiempo y realmente las imágenes son increíbles. Entonces la imagenología oftálmica ha venido creciendo en los últimos 30 años muchísimo, la tecnología nos ha ayudado mucho y pues las cámaras incorporadas, los smartphones y los diversos aditamentos que nosotros podemos utilizar no solo en la lámpara de hendidura sino en el celular nos ayudan mucho a hacer nuestros registros fotográficos de los pacientes. Entonces hablemos de la división de la fotografía ocular. La fotografía ocular, como les comentaba al principio, pues la podemos dividir en la fotografía de acercamiento y en la macrofotografía ocular. Entonces, aquí vamos a entrar un poco a hablar de la fotografía de acercamiento. La fotografía de acercamiento normalmente nosotros la realizamos con nuestra lámpara de hendidura, es la que más trabajamos en consulta. Es importante tener presente que hay muchas revisiones de literatura que enmarcan la importancia de la utilidad de la fotografía ocular pues para el registro de nuestros pacientes y no solo eso, sino también para el tema de los controles en el tiempo. Entonces, el estudio que está arriba, la revisión de literatura que aparece en el costado superior izquierdo de sus pantallas, pues se realizó en el año 2009 en Perth, Australia, y pues básicamente nos habla de cómo ha evolucionado la fotografía no solo en cámaras incorporadas en la lámpara de hendidura, sino también en los diversos aditamentos que podemos utilizar con los smartphones y en su defecto también con algunas cámaras que pueden llegar a tomar imágenes retinales para poder hacer controles de las diversas patologías que afectan la retina. Aparte de eso, pues digamos que en este momento, como todos, pues es conocido por todos, el tema del COVID-19 pues nos llevó a generar un trabajo mucho más importante en la parte de telemedicina. La telemedicina, pues digamos que es un poco complicada en la parte ocular porque pues nosotros requerimos de hacer varios exámenes para determinar el diagnóstico del paciente, pero sí es importante tener en cuenta que, digamos, la telemedicina nos ayuda muchísimo a llevar casos
en este caso que no sean tan complejos, y aparte de eso, pues a generar las remisiones para los diversos especialistas para tratar las patologías de los pacientes. Es importante tener en cuenta que cuando se pasó del rollo fotográfico a las cámaras reflex, pues digamos que bajaron los costos de los revelados, y no solo eso, sino que también se pueden llegar a hacer almacenamientos muy grandes de las fotografías de nuestros pacientes. Y aparte de eso, también se comenzó a trabajar muchísimo más en el tema de los píxeles, en el tema del color, en el tema de los formatos de archivo. Normalmente manejamos dos formatos de archivo cuando tomamos las imágenes, que son las imágenes en JPG, que son las que todos conocemos, y las imágenes RAW cuando hacemos ya macrofotografía, por ejemplo. Las imágenes RAW son muy importantes para nosotros poder hacer edición realmente para cuando nosotros queremos hacer edición de fotografías para publicaciones o para reportes de caso. Estas imágenes en este formato RAW se pueden llegar a editar y pueden realmente generar imágenes en alta definición, y digamos que podemos lograr muchas más cosas que con las imágenes en JPG. Es importante también tener presente que los datos de almacenamiento son vitales, entonces importante para la gente que trabaja en fotografía contar con sus discos duros externos, ya que las imágenes tomadas con cámara reflex realmente son muy pesadas, y pues es importante para que no generemos conflictos con las imágenes cuando queramos utilizarlas. Entonces aquí podemos ver cómo nosotros logramos diversas fotografías con las diversas iluminaciones que nos ofrece la lámpara de hendidura. Normalmente la que yo más utilizo pues es realmente la iluminación difusa, porque nos da imágenes muy buenas, y además de eso, lo que hace la iluminación difusa es como copar con su iluminación todo el globo ocular. Es también vital que ustedes conozcan que nosotros tenemos que dividir el tema de la fotografía también, como lo hacemos con las iluminaciones de la lámpara de hendidura, en iluminación directa e iluminación indirecta. Entonces, las iluminaciones directas, pues digamos que la iluminación bajo difusor es una iluminación directa. ¿Cómo hacemos las tomas para estas imágenes? Yo normalmente recomiendo como tal para la toma de las imágenes con iluminación difusa utilizar también un fill illumination o un background, que pues digamos que es esa luz de apoyo que muchas de las lámparas de hendidura traen. Algunas no las traen, pero nosotros podemos conseguir esos background o esos fill illumination directamente por internet, y podemos adaptarlas a la lámpara de hendidura. Para hacer, digamos, un poquito más sencillo, también podemos conseguir diversas iluminaciones en diferentes lugares que nosotros podemos llegar a adaptar. Por ejemplo, en la frentonera la podemos colocar en la mentonera también en muchas ocasiones a los costados para lograr ciertas iluminaciones en una toma fotográfica que se llama a ras de suelo. Entonces, es importante tener en cuenta que si queremos lograr buenas imágenes, debemos contar con estos fill illumination o con estos background para que podamos tomar imágenes en alta definición y que nos cope todo el espacio que nosotros queremos mostrar. Aparte de eso, pues también utilizamos el paralelepípedo, que es muy importante para lograr imágenes, sobre todo imágenes en cuanto a lo que tiene que ver con patologías a nivel corneal, como por ejemplo hidrops, como por ejemplo estrías, como por ejemplo iluminación. Con esta iluminación podemos lograr cosas muy importantes. Recomiendo normalmente tener también el film illumination allí o el background, y aparte de eso, para generar un poco más de sombras en las imágenes y lograr capturar el motivo lo mejor posible. Y aparte de eso, pues también digamos que es importante tener en cuenta las magnificaciones para las cuales nosotros debemos tomar. Nosotros, o en el caso mío, por mi experiencia, recomiendo trabajar con las magnificaciones a 10x y a 16x, tanto en la iluminación difusa como en el paralelepípedo, para lograr buenas imágenes. Ya cuando nosotros utilizamos magnificaciones mucho mayores, podemos generar no solo ruido en la foto, sino también podemos generar trepidación en la imagen, y digamos que allí perderíamos calidad del motivo y en la fotografía en general. Una de las iluminaciones que más me gusta para lograr imágenes, en este caso, por ejemplo, de segmentos de anillos corneales, pues es la iluminación tangencial. La iluminación tangencial, pues digamos que aquí podemos aumentar el ancho de luz, no necesariamente tiene que ser el paralelepípedo, y aparte de eso, pues es importante tener en cuenta que debemos contar o no con la luz de apoyo. Yo normalmente, digamos que recomendaría no utilizar el background ni el field illumination en estas imágenes,
Y pues digamos que aquí vamos a encontrar o vamos a lograr tener mayor textura en el tejido ocular, que es importantísimo para la documentación de ciertas patologías. La dispersión escleral pues, es importantísima también. No olvidemos que pues, aquí utilicemos el haz de luz normalmente en el limbo corneal. Esta nos sirve mucho, por ejemplo, para evaluar fluorogramas. Aquí vital evitar el uso también del background o del field illumination para no tener complicaciones pues, con la iluminación de dispersión escleral. La retroiluminación también es importantísima. Recomiendo aquí colocar en un ángulo de 45 grados y pues mantener, digamos que el plano enfocado en la córnea. Los detalles de los cambios corneales se observan mejor en la línea entre la luz y la oscuridad proveniente de la superficie cuando está desenfocado el iris. Entonces, este tipo de iluminaciones nos ayudan muchísimo, por ejemplo, a determinar distrofias en vórtice, también nos ayudan muchísimo con las queratopatías, con las cicatrices corneales. Y la iluminación de transiluminación, llamémosla así, que es una técnica novedosa. De hecho, en este momento pues, se utiliza muchísimo en pacientes que se está sospechando pérdida del pigmento endotelial epitelial del iris. Les voy a hablar más adelante un poquito de un nuevo síndrome que ha venido apareciendo en el mundo que se llama el síndrome BATE por sus siglas en inglés. Ya les voy a contar un poquito más sobre ese tema, pero es importante tener en cuenta que esta transiluminación del iris nos ayuda muchísimo en el diagnóstico de estos pacientes y también nos ayuda mucho en pacientes que presentan nistagmus para determinar cómo se encuentra ese pigmento a nivel del iris. Estos que les muestro aquí pues son los diversos backgrounds que ustedes pueden acceder por internet, sin ningún problema los pueden adquirir por allí. Este background, como lo vemos allí, se puede colocar en la lámpara de hendidura. De hecho, es un accesorio de la lámpara de hendidura y que nos va a ayudar mucho con el llenado de la foto y aparte de eso también para lograr excelente sombra y pues generar una imagen de alta calidad. Existen diversos field illumination o backgrounds. Tenemos este que pues es uno de los que más me gusta. Tenemos este otro que se puede llegar a mover. Es muy importante también poder tener versatilidad en el movimiento del background, dependiendo de la imagen que nosotros queremos lograr y de la patología que presente el paciente. Y también tenemos otros background como estos, que por ejemplo, este background lo utiliza el doctor Leonardo Orjuela para sus tomas fotográficas y el seguimiento de sus pacientes. Realmente es muy importante contar con este tipo de accesorios porque nos van a ayudar muchísimo a lograr imágenes en alta definición. Entonces aquí les voy a mostrar algunas de las imágenes tomadas con las diversas iluminaciones. Aquí podemos observar un paciente con una queratotomía radial, con incisiones entreabiertas y un edema corneal, paciente tratado con lente escleral tipo PROS, para pues obviamente trabajarle el tema de la superficie ocular e intentar que no se genere edema corneal allí. No olvidemos que pues estas queratotomías en muchas ocasiones con los años el paciente comienza a sufrir de ojo seco y terminamos pues en una apertura de las incisiones. Esta imagen fue tomada con difusor. Aquí podemos ver un paciente que sufrió un trauma ocular, donde hay pues una hemorragia. Aquí es importante tener en cuenta la utilización de los background para poder lograr esas sombras y ese contraste en las imágenes y poder, por ejemplo, en este paciente, hacerle un seguimiento y pues digamos tener presente si el tratamiento y el manejo que se le dio fue el adecuado. Acá podemos ver un paciente con un conformador ocular, paciente que está pues ya casi preparado para una enucleación. Y aquí podemos ver una de las iluminaciones, como les comentaba, que más me llama la atención, que es la tangencial, donde podemos lograr este tipo de imágenes de anillos intrastromales. Podemos también revisar perfil corneal para determinar, por ejemplo, en lentes de contacto, qué tipo de lente vamos a utilizar o qué tipo de diseño vamos a manejar en el paciente. Y bueno, como les comentaba anteriormente, el tema de la transiluminación del iris pues es muy importante en la actualidad. Este artículo es un artículo de revisión de este año, se publicó en abril, pero el artículo es de enero del 2020. Como les comentaba, pues las siglas en inglés BATE, que significa Bilateral Acute Iris Transillumination, que pues básicamente habla de una nueva patología que viene apareciendo en los pacientes y que podemos nosotros, con base a la fotografía digital, poder determinar si el paciente presenta o no presenta este tipo de problema. Entonces, utilizando
Básicamente la iluminación que nosotros manejamos en muchos casos para hacer fondoscopía o oftalmoscopía a nivel, a nivel de la lámpara de hendidura con el lente de 90, utilizando, por ejemplo, un tamaño de iluminación de 5, podemos lograr observar si hay una transiluminación del iris. Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Lo que viene ocurriendo básicamente es que se ha descubierto que muchos pacientes que llegaban a los consultorios con procesos de fotofobia marcada venían presentando este tipo de problema. Y digamos que lo más importante aquí es que los pacientes que llegaban con este problema a nivel del pigmento endotelial y epitelial del iris son pacientes, en su gran mayoría mujeres, y que tienen problemas problemas respiratorios a nivel de la vía superior. Aparte de eso, se encontró que casi el 66% de los pacientes que tenían un problema con el pigmento del iris o una despigmentación pues, del iris, venía tomando moxifloxacina. Es importante pues aclarar que era moxifloxacina oral, no moxifloxacina como la que utilizamos para el manejo de diversas patologías, como por ejemplo las úlceras corneales o en su defecto pues problemas infecciosos severos. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a trabajar mucho más en esto porque los reportes, que son muy pocos, vienen en su gran mayoría de Europa. De hecho, en los países que más se ha visto este problema es en Bélgica y en Turquía, y pues digamos que es importante nosotros en Sudamérica comenzar a trabajar un poco más en este tema utilizando la fotografía para lograr determinar si el paciente presenta o no presenta este tipo de patología cuando llega exponiendo que tiene mucha fotofobia marcada. Es vital tener en cuenta que este tipo de imágenes también nos van a llevar a generar un diagnóstico adecuado porque en muchas ocasiones el paciente puede llegar a tener este problema y lo vamos a confundir con una uveitis. Debido a que también hay pigmentación en la cámara anterior y digamos que se parece muchísimo a los síntomas de una uveitis y es muy importante nosotros lograr el diagnóstico diferencial y en este caso la fotografía con este tipo de imágenes nos va a ayudar muchísimo con ese diagnóstico diferencial para no caer en un error y comenzar un manejo que no es el adecuado. Bueno, y en cuanto al tema de la macrofotografía, pues que es el tema grande del día de hoy, pues es importante primero tener en cuenta que hace más de 50 años se viene trabajando en la fotografía oftálmica. De hecho, existen diversas organizaciones que vienen trabajando el tema de la fotografía en los Estados Unidos. Necesitamos trabajar fuertemente en Sudamérica para lograr este tipo de journals, como lo es los journals de la Sociedad de Fotografía de Oftalmología de los Estados Unidos. Aquí yo les traigo algunos de los journals, simplemente para comentarles a ustedes lo vital que es el tema de la fotografía para la oftalmología y para la salud visual y la optometría. Entonces, aquí podemos observar el journal del 2013, donde pues, se hace una macrofotografía de un ifema. Aquí podemos ver pues, realmente hasta la textura del ifema, podemos observar partes del iris, pigmento, que también, o en su defecto, células que están en la cámara anterior. Entonces, podemos ver allí que realmente hacer un seguimiento de estos pacientes con este tipo de imágenes es vital. También podemos utilizar la macrofotografía en el tema de prótesis oculares. No olvidemos que pues, una foto es vital para poder lograr una buena fabricación de una prótesis ocular. Sobre todo, pues, digamos que nos ayuda a tener en cuenta los detalles que nosotros queremos enmarcar en el tema de la prótesis que queramos colocarle a nuestro paciente. También es muy utilizada en el tema quirúrgico. En este caso, pues aquí una publicación de una cirugía de estrabismo. También es muy utilizada en el tema de la fotografía externa. Aquí abajo podemos observar algunas de las imágenes tomadas con macrofotografía y algunos lentes fijos. Y digamos que en el último journal que les coloco acá del 2016, pues podemos observar las imágenes ya de fondoscopía. En la imagen que podemos observar aquí, pues vemos una hemorragia macular subhialoidea, pues importante también en este caso pues para los retinólogos y los temas quirúrgicos que se tengan que trabajar allí en este tipo de pacientes con estas enfermedades. Y bueno, entonces la macrofotografía pues básicamente es una técnica para fotografiar objetos desde muy cerca y capturar todos sus detalles. Lo más importante de la macrofotografía y la diferencia con la fotografía de acercamiento es la profundidad de campo. Entre más profundidad de campo nosotros tengamos o podamos lograr imágenes más detalladas
vamos a obtener. Entonces, importantísimo tener en cuenta también lo que les comentaba al principio acerca de los aditamentos que traen las lámparas, que no nos dejan hacer modificaciones a nivel de la apertura, y pues obviamente si no tenemos modificaciones en la apertura no vamos a tener una buena profundidad de campo. Entonces la macrofotografía comenzó a trabajarse en varios aspectos y digamos que se utiliza mucho en el tema de la biología y también se utiliza para en diversos aspectos como la luminancia, que es como las tomas fotográficas de tesoros o en su defecto de monedas antiguas. También es muy utilizada en el tema comercial. Y pues digamos que en la macrofotografía uno de los ítems donde más se utiliza es en la fotografía de insectos, y pues nosotros lo que quisimos hacer básicamente es llevar esa macrofotografía a la toma de las patologías oculares y en el seguimiento de los casos que encontramos cotidianamente en nuestro paciente. Aquí podemos observar entonces un tratamiento de una hemorragia subconjuntival, donde podemos o hicimos un tratamiento al paciente y allí pues podemos ver esa evolución del paciente en el tiempo. Digamos que esto es importante para nosotros, pero también es importante para el paciente ver cómo su patología o cómo su enfermedad va mejorando, y digamos que esto también nos da un valor agregado a nosotros en nuestra consulta. Entonces aquí podemos observar pues las imágenes de este paciente, donde vemos cómo se fue evolucionando y cómo fue solucionando el tema de la hemorragia subconjuntival. Acá podemos ver un paciente el cual viene siendo manejado con medicamentos para el glaucoma. No olvidemos que algunos de estos medicamentos generan pigmentación a nivel del iris, entonces aquí podemos también observar el tema de la porción áurea o la regla de los 3/3 que les comentaba al principio de la charla, donde vemos que pues el motivo de la foto en este caso pues es el iris y los pigmentos que están allí, y pues esto es muy importante para determinar en este tipo de pacientes que utilizan sus medicamentos crónica y prolongadamente, pues porque tenemos una enfermedad crónica allí, determinar cómo se va impactando la superficie ocular. Y digamos que estos son algunos de los elementos que debemos nosotros como mínimo tener para generar macrofotografía. Entonces, para la macrofotografía debemos utilizar cámaras reflex. Digamos que existen otro tipo de cámaras que nos ayudan mucho a la fotografía y que tienen aditamentos para macrofotografía, como por ejemplo las GoPro. Nos ayudan muchísimo, sobre todo en esas fotografías gran angulares que nosotros queremos no solo enmarcar, por ejemplo, el globo ocular o la córnea, sino todos los anexos oculares como el párpado, pestañas, cejas. Digamos que es muy importante contar con objetivos macro. Nosotros en el consultorio contamos con varios objetivos fijos y otros movibles, y es vital y muy importante contar con un trípode. Si no contamos con un trípode, realmente las imágenes que nosotros vamos a lograr con esta técnica pues van a ser imágenes trepidadas, con ruido y con baja definición. Entonces es muy importante contar con trípode. Yo normalmente utilizo un trípode Vanguard que tiene modificaciones para lograr acercamientos con los lentes macro, por lo que son fijos, no se puede, digamos, lograr el zoom que llamamos en la fotografía. Entonces lo que hacemos allí es básicamente con los trípodes acercar la cámara y acercar el lente para lograr imágenes, en este caso con muy buena profundidad de campo y en alta definición, y pues obviamente generar mucho más detalle en lo que nosotros queremos fotografiar. Entonces estos tres elementos son fundamentales para lograr hacer macrofotografía ocular. Entonces es importante aquí tener en cuenta varias cosas en cuanto al tema de la fotografía. El foco de atención es importantísimo. No olvidemos que con las fotografías macro el foco de atención debe causar impacto en el espectador. La idea de generar atención en el foco es poder realizar un análisis minucioso de los detalles de la imagen que se está observando. Entonces, por ejemplo, en este paciente, es un paciente que venía de Panamá, llevaba varios días de fiesta aquí en Colombia y todo el asunto, y generó un DELEN por deshidratación a nivel corneal. Entonces aquí podemos observar en la imagen cómo se ve el DELEN corneal, y no solo eso, sino que se ve la profundidad del DELEN. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta macrofotografía y esta técnica nos ayudan a lograr este tipo de imágenes. El menú es muy importante porque digamos que existen, o normalmente nosotros manejamos dos tipos de cámaras, existen muchas más, pero las dos más reconocidas comercialmente son la Canon y la Nikon, dependiendo pues digamos que la marca que nosotros utilicemos,
pues es importante aprender a manejar el menú, porque no hay nada mejor en la fotografía ocular que hacer tomas de imágenes manuales, como yo les comentaba, donde pues vamos a tener mayor versatilidad para el manejo de la exposición, y al tener esta versatilidad en el manejo de la exposición, pues vamos a lograr imágenes con mayor nitidez. Lo que les he hablado en toda la charla, y por eso la importancia de la macrofotografía es la profundidad de campo, donde las imágenes captadas del globo ocular y sus patologías, normalmente con la lámpara de hendidura, pues la profundidad de campo es muy escasa, y antes de realizar una imagen a algún paciente, pues se debe observar con atención siempre el visor de la pantalla y que compruebe pues el punto más nítido. En este caso, cuando trabajamos con macrofotografía por el visor, podemos tener mayor versatilidad, vuelvo y repito, para lograr imágenes en alta calidad, sin movimiento, pues que el movimiento, digamos, que puede llegar a generar una imagen trepidada o con ruido y una buena nitidez. Pero para lograr eso es muy importante el trabajo directamente con el elemento anteriormente mencionado, que es el trípode. Aquí podemos entonces observar una imagen tomada con esa profundidad de campo que yo les comentaba. Este es un paciente pues, con queratocono. Aquí podemos observar una imagen tomada a un segmento de los anillos, donde podemos ver que el claro motivo en este caso pues, es el anillo que está allí colocado en la córnea. Bueno, otros elementos que son muy importantes en la macrofotografía ocular, pues es la iluminación. Digamos que este es un elemento muy valioso. Nosotros podemos utilizar para realizar macrofotografía, por ejemplo, podemos utilizar elementos como los spots. Existen spots que son pequeños. Podemos utilizar también flashes incorporados, no tanto el flash que trae la cámara, sino el flash incorporado, que nos va a ayudar a tener mucha mejor iluminación, y además de eso nos da un manejo donde podemos tomar imágenes a ras de piso, donde podemos tomar imágenes a vuelo de pájaro, que son otros elementos importantes para poder lograr lo que nosotros queremos retratar. Es importante tener presente que la iluminación nos ayuda muchísimo con el tema de las sombras. Las sombras son importantes para poder entender la imagen y para poder, digamos, resaltar en detalle el motivo. Como les comenté, pues en el tema de la fotografía de acercamiento, el field illumination o los backgrounds son los más importantes para lograr esas sombras, y como les comentaba, pues las sombras sirven para moldear las superficies, y por ende es recomendable la realización de fotografías donde la posición de la luz sea oblicua. Eso es lo que yo más les recomiendo para la macrofotografía ocular. A la hora de realizar estas fotos, pues se debe tener especial precaución con la iluminación del motivo, ya que por el hecho de tener una luz lateral, parte del motivo puede quedar a la sombra debido a las condiciones lumínicas del entorno, produciendo una disminución en la calidad de la imagen y pues en la intención que nosotros queremos tener con la imagen fotografiada. Entonces es muy importante tratar de manejar la luz oblicuamente y tratar de que la luz no esté directamente sobre el motivo, sino tratar de jugar con la luz para que logremos imágenes en alta calidad y no imágenes también sobreexpuestas. Aquí podemos ver entonces una de las imágenes donde el manejo de las sombras es bastante importante. Esto es un paciente que tiene un queratocono grado 4. Aquí pues hicimos una iluminación totalmente lateral, donde colocamos la iluminación frontal y la cámara está lateral del paciente, y logramos este tipo de imágenes donde podemos observar, como les comentaba anteriormente, el perfil corneal, y con ello determinar qué tipo de diseño de lente de contacto se le puede llegar a adaptar al paciente. En este caso, pues por el espesor corneal que presentaba la paquimetría del paciente, pues digamos que no se pudo realizar una adaptación de lente de contacto. El paciente terminó en un trasplante corneal. La velocidad de obturación, pues importantísima para generar que no quede una imagen trepidada. De hecho, en la macrofotografía ustedes pueden hasta generar algo que se llama un bloqueo del espejo. El bloqueo del espejo hace que las imágenes salgan completamente claras y digamos que sin ruido. ¿Listo? El ruido es una de las cosas que más genera que se pierda calidad en la imagen, y con la velocidad de obturación y el manejo de las aperturas podemos lograr establecer un buen paso de la luz para que tengamos imágenes en alta definición y disminuyamos a como de lugar ese ruido que en muchas ocasiones pues daña la imagen que nosotros queremos utilizar. Pues para la velocidad de obturación, como les comenté anteriormente, importantísimo la utilización de spots o la utilización de flashes incorporados.
Aquí podemos observar una de las imágenes con las cuales fue tomada, en este caso con un flash incorporado. Precisamente pues este paciente se encontraba en parpadeo continuo y para generar digamos que una velocidad de obturación mucho más alta, lo que se hizo fue utilizar estos spots o estos flashes incorporados. En este caso pues es un paciente que tiene un proceso a nivel del nervio trigémino y el nervio facial. El paciente tiene una parálisis y pues aquí podemos observar el lago oftalmos que presenta el paciente y pues teniendo en cuenta que presenta este lago oftalmos y una apertura incompleta, un cierre incompleto, perdón, de los párpados, pues vamos a sospechar que muy probablemente el paciente tiene un impacto en la superficie ocular en esa zona, donde si hacemos las diversas tinciones, pues vamos a encontrar allí algún daño muy probablemente en el epitelio y en las células Goblet inferiores que se encuentran allí en la conjuntiva vulvar expuesta. Bueno, los objetivos, como les comenté anteriormente, son importantes para lograr ampliaciones 1:1 o tamaño natural. Entonces, nosotros, en nuestra experiencia, pues hemos trabajado con objetivos fijos. Normalmente trabajamos con objetivos fijos de 50, con objetivos fijos de 100. En otros casos utilizamos algunos lentes que nos ayudan, digamos, a generar un poco de zoom, pero no pueden ser los lentes normales porque nos generan imágenes de baja calidad y pues la idea es poder trabajar la macrofotografía como debe ser, en este caso con objetivos fijos que nos ayuden a disminuir como tal las aberraciones a nivel cromático para pues, poder tener imágenes, como siempre les he nombrado en la charla, de alta definición y imágenes de calidad. Acá podemos observar entonces un trasplante corneal. Aquí pues utilizamos un lente fijo de 100 donde logramos este tipo de imágenes. Acá podemos ver el botón de córnea pues logrado aquí en este caso con un lente o un objetivo pues de 100. Otros tipos de elementos que utilizamos nosotros para lograr imágenes en alta definición bajo la macrofotografía ocular son los anillos intermedios. Estos anillos intermedios pues se pueden conseguir en cualquier lugar donde se trabaje fotografía y digamos que la utilización es bastante sencilla. Los anillos se colocan entre la cámara y el objetivo del lente, pero solo se pueden usar en las cámaras reflex con objetivos intercambiables. La gran mayoría de las cámaras reflex tienen objetivos intercambiables. De hecho, las cámaras incorporadas en las lámparas de hendidura se pueden retirar allí y colocar los objetivos, tanto estos anillos intermedios como los objetivos fijos o los objetivos variables para lograr diversas iluminaciones. En cuanto más gruesos sean y mayor será la escala de imagen, entonces es importante tener en cuenta que vienen en diferentes tamaños. Ustedes pueden tener un anillo o pueden tener 2 anillos intermedios o pueden tener 3, 4, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. El anillo inversor y el fuelle, pues digamos que también son importantes. De hecho, el fuelle, pues ustedes lo pueden fabricar. Yo tengo, digamos que varios colegas que trabajan fotografía que han fabricado sus propios fuelles. Esto pues para lograr diversas profundidades pues, de campo. Y digamos que en el fuelle se trata de un dispositivo que se comporta como un tubo de extensión. Básicamente lo que hace es tratar de generar como un sistema de rieles para poder generar extensiones en las imágenes que nosotros vayamos a tomar. Digamos que estos accesorios son de fácil incorporación para las cámaras reflex. Los anillos inversores se usan para lograr un efecto de aumento y mantener la calidad de la imagen, y estos se conectan por un lado con el objetivo y por el otro lado con la cámara. La configuración de la exposición y el enfoque deben realizarse manualmente en el menú de la cámara y digamos que pues aquí vamos a lograr realmente imágenes en alta definición. Aquí podemos encontrar otro elemento que son los macros conectables. Existen una serie de objetivos zoom estándares que disponen de una función de macro conectable para poder acercar los motivos a pocos centímetros. El tema con los macros conectables es que son bastante costosos, pero realmente con ellos pues podemos lograr ampliaciones hasta un tamaño de 1:1 como tal. Los pueden conseguir también por internet o en su defecto pues en las diversas tiendas donde se trabaja el tema de la fotografía. Acá podemos observar una imagen tomada con un anillo, como tal, en este caso un anillo inversor, donde pues el paciente aquí estaba haciendo, les estaban colocando viscoelástico y podemos observar las imágenes nítidas, claras y la profundidad pues de campo allí que realmente logra una imagen impactante y una imagen que genera sensaciones y emociones, que también es vital en la fotografía. Acá podemos observar el paciente también. Aquí pues podemos observar cómo el cirujano pues digamos utiliza sus diversos elementos en la cirugía como tal.
Y bueno, digamos que ya para terminar hablemos un poco del tema de la astrobiología. La astrobiología pues es un tema que pocos conocemos. Realmente yo conocí este tema y le agradezco muchísimo al doctor Jaime Ibáñez, quien compartió con nosotros estas técnicas de toma fotográfica. Digamos que el strobismo o el estrobismo pues es una técnica fotográfica que utiliza uno o varios flashes fuera de la cámara. Esto a su vez genera opciones de iluminación mucho más interesantes, opciones flexibles y creativas comparadas con los flashes incorporados en la cámara. De hecho, nosotros hacemos estrobología sin quererlo y es, por ejemplo, en las adaptaciones de lentes de contacto o en las valoraciones de la superficie ocular, donde utilizamos el filtro de Graten. El filtro de Graten como tal es estrobología y nos ayuda como tal a determinar cómo están las queratitis de los pacientes o en su defecto cómo están los reservorios de los pacientes que utilizan lentes de contacto de apoyo escleral. Aparte de eso, también podemos revisar cómo es el flujo de la lágrima de los pacientes que utilizan lentes de contacto rígidos gas permeables. Acá podemos ver algunas de las imágenes tomadas con esta técnica, con estos filtros. Aquí podemos observar los diversos filtros en el mismo paciente, paciente pues con queratotomía radiada, con trasplante de córnea, perdón, queratoplastia penetrante y adaptación de lente de contacto de apoyo escleral. Acá podemos ver algunas de las imágenes que nosotros hemos tomado con las técnicas de estrobología. Acá podemos ver un lente de contacto de apoyo escleral. En el costado izquierdo de sus pantallas vemos un lente lleno con solución salina y fluoresceína. Y pues en el otro costado, al costado derecho de sus pantallas, podemos observar un lente de contacto de apoyo escleral, en este caso pues bajo iluminación de azul cobalto y filtro de Graten. Podemos lograr este tipo de imágenes para hacer o para llevar el registro de nuestros pacientes, de lo que vienen utilizando, de los dispositivos que ellos utilizan para mejorar su calidad visual. Entonces acá pues podemos ver un lente de contacto de gran diámetro. En este caso pues es un paciente con queratocono que se le adaptó este lente de contacto y allí tenemos pues los datos de las curvas bases, del poder, de los diámetros y también podemos tener digamos que los datos de los espesores y del material del lente que se le adapta al paciente. Acá podemos observar también entonces la adaptación de un lente de contacto rígido gas permeable, donde vemos pues el flujo de la fluoresceína que les comentaba anteriormente. Esta es sin filtro de Graten, es solo con el azul cobalto, y aquí pues podemos ver no solo la buena adaptación del lente de contacto, el centraje, sino también podemos observar cómo se comporta en este caso el menisco lagrimal. El menisco lagrimal no lo podemos medir objetivamente bajo lámpara de hendidura y tampoco lo podemos medir objetivamente con la macrofotografía, pero nos da por lo menos, digamos que un elemento para nosotros determinar si el paciente tiene o no tiene una disminución y poder mandarlo a hacer una medición de meniscometría y determinar si de pronto el paciente puede llegar a sufrir un proceso de ojo seco deficiente. Acá podemos ver, digamos que otro tipo de imágenes, acá en el libre de rojo, donde podemos ver el lente de contacto y de funcionamiento. Acá podemos ver algunas imágenes de lentes de contacto blandos de alto espesor, tomadas también bajo macrofotografía. Y acá podemos ver ese lente que estaba anteriormente adaptado en un paciente con queratocono subclínico. Bueno, estas son las cosas que nosotros podemos lograr básicamente con la macrofotografía, que son la exposición de los reportes de caso y aparte de eso, pues el manejo que se le puede llegar a dar a los pacientes que utilizan lentes de contacto para este caso. Y bueno, pues el tema de revelado, digamos que nosotros utilizamos diversos programas, utilizamos Lightroom, utilizamos Photoshop para lograr imágenes en alta pues, definición como la que vemos allí del retinoscopio, como también podemos trabajar el tema de los colores para mejorar allí lo que nosotros queramos, digamos, como mostrar en el motivo de la imagen. Y también pues podemos lograr imágenes como estas que son supremamente importantes. Hemos venido trabajando con las inversiones de fotografía donde podemos evaluar entonces, por ejemplo, en los pacientes de apoyo escleral podemos evaluar el apoyo de lentes de contacto, podemos evaluar también la valoración vascular y podemos también evaluar el centraje del lente de contacto. Importante tener en cuenta pues, que se viene trabajando en una investigación ya hace varios años en esto. De hecho, venimos trabajando con un grupo acerca de poder lograr las escalas de inversión para los lentes de apoyo escleral. Entonces, aquí podemos observar, digamos, cómo hay una compresión vascular a nivel de la conjuntiva. Muy probablemente el lente está muy pesado o en su defecto está muy sellado y está generando esta compresión allí.
Y bueno, esto era lo que les traía el día de hoy. Creo que me extendí un poquito más de lo que se había conversado, pero realmente es un tema muy apasionante y muchísimo más largo. Esto que les traigo hoy es un resumen realmente muy corto de lo que nosotros podemos hacer con la fotografía y pues importante tener en cuenta que existen las diversas instituciones, como les comentaba anteriormente, que nos van a ayudar y nos van a guiar en nuestro proceso de aprender a tomar buenas imágenes. Les recomiendo entonces que puedan entrar a www.opsweb.org, que es la página de la Sociedad de Fotografía Oftálmica de los Estados Unidos, y hay otra página que también es muy chévere para el tema de la historia, para el tema de las diversas iluminaciones, que es iPix. Entonces se lo recomiendo muchísimo también para que puedan entrar. Y en cuanto pues a Latinoamérica, pues les recomiendo la página optometriahd.fotografía.com, donde van a poder encontrar diversas imágenes y exposiciones de casos reales que llegan a nuestro consultorio cotidianamente. Les dejo mi correo electrónico por si cualquier cosa por allí nos podemos estar comunicando, lo que vayan necesitando me cuentan. En tema pues de fotografía o de lentes de contacto estoy abierto a lo que requieran, entonces pues quedo muy pendiente a sus preguntas. Dice el doctor Leobardo Romero de México, gracias Eduard. ¿Cómo lograr una buena macrofotografía en el mapeo retinal y fluorogramas? Bueno, pues digamos que en el tema ya de los fluorogramas, yo lo que te aconsejaría, lo primero que debes tener para hacer una buena macrofotografía ocular es el trípode. Es que el trípode es vital en estos casos. Digamos, como les comentaba, yo utilizo una marca en específica. Aclaro que no tengo ninguna relación pues con las marcas que les he nombrado. Eh, pero digamos que este tipo de trípodes que tienen movilidad para acercamiento nos van a generar, pues digamos que unas imágenes de alta calidad y imágenes uno a uno, dependiendo de los objetivos que tengas. Entonces, aquí digamos que lo más importante para el fluorograma es tener los elementos adecuados para hacer macrofotografía. Si tú me hablas de la lámpara de hendidura, estamos hablando básicamente de fotografía de acercamiento y pues allí yo te aconsejaría utilizar las magnificaciones de entre 10x a 16x máximo para lograr un buen análisis del fluorograma. Pero en cuanto a macrofotografía, lo que más se requiere es el objetivo, que en este caso pues es el lente fijo o un lente que sea dinámico para tomar estas imágenes, y el trípode es vital para lograr acercamientos y poder tener una muy buena profundidad de foco. De hecho, en el objetivo tú puedes comprar diversos filtros que se los puedes adaptar, como por ejemplo el filtro amarillo de Grayton, tú lo puedes conseguir, se lo puedes adaptar directamente al objetivo y él pues obviamente te va a generar unas imágenes en alta definición, y también puedes tomar video pues para determinar la dinámica del lente de contacto y pues determinar también el flujo de la lágrima y la dinámica de la lágrima por debajo del lente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, doctor, en el chat hay otra y preguntan que si tienes algún proveedor para este tipo de equipos de macrofotografía. Mira, realmente pues el tema de los objetivos, el tema de los trípodes y en cuanto a la cámara, pues digamos que yo comencé a trabajar en su momento cuando existía Kodak. A ellos les adquirí casi todo. No sé, en este momento creo que es un poquito complicado. También trabajé o compré algunas cosas en Foto Japón, que son, digamos, como tiendas que son súper accesibles y contienen absolutamente todo, pero los objetivos, la cámara, el trípode, todo lo puedes adquirir directamente por internet. Obviamente, pues lo ideal sería como generar una asesoría. Aquí, digamos, en Medellín, yo asistía mucho al centro comercial Oviedo. Allí quedaba un Foto Japón donde me asesoraron muchísimo en la compra de los equipos. Eh, y pues no sé si todavía existirá, porque digamos que ese tipo pues de tiendas poco a poco fueron cerrando debido a que pues digamos que la toma de la fotografía digital pues hizo a un lado el revelado del rollo, y digamos que ellos fueron los que más me colaboraron en ese tema. Pero cuando tú comienzas a trabajar con la macrofotografía, pues comienzas a involucrarte, comienzas a investigar y allí llegas a los diversos proveedores por internet para que los puedas adquirir. Pero normalmente digamos que mi cámara, en el caso mío, la cámara y los objetivos los adquirí directamente, unos en Kodak y otros en Foto Japón. El doctor Antonio Gómez pregunta,
el manejo con GoPro, en este caso, se maneja igual que con las cámaras reflex. Los filtros y aditamentos son iguales para obtener los mismos resultados. Sí, realmente se maneja igual que la cámara reflex. Digamos que allí sí es un poquito más complicado, por ejemplo, conseguir un aditamento que tú puedas incrustar en el objetivo, debido a que pues, los objetivos macro que se utilizan con las GoPro son muy pequeños. Entonces ahí ya tienes que idear como la forma de, por ejemplo, utilizar los filtros de gradient, tratar de incorporarlos allí. Es un poquito complicado, pero los puedes llegar a incorporar manualmente. Pero que exista, por ejemplo, que yo conozca que tú puedes adquirir estos accesorios para la cámara como tal, en Colombia no. Muy probablemente en los Estados Unidos sí lo puedes encontrar. De hecho, otra cosa que se me olvidaba en la pregunta anterior también es en el Centro Comercial Monterrey hay varios locales de fotografía donde pueden ustedes encontrar los accesorios para las cámaras, incluyendo los filtros, tanto los filtros rojos para que tengamos imágenes como estas y los filtros amarillos para tener imágenes de fluorograma. Lo bueno, por ejemplo, de la GoPro es que nos da unas imágenes bastante amplias. El campo visual que tiene la GoPro por su manejo de ojo de pez es bastante amplio, entonces cuando tú quieres hacer retratos de los anexos oculares es muy importante. Y aparte de eso, tú también lo que puedes hacer es, utilizando lo que yo llamo la ingeniería optométrica, es colocar tu cámara GoPro y tratarla de adaptar a tu lámpara de hendidura. Y realmente los resultados son bastante buenos. Pero sí puedes utilizar los filtros allí. Ya lo que pasa es que toca idearse la forma de poder colocar los filtros en los objetivos de las cámaras de GoPro debido pues que a su tamaño debido a su tamaño es muy pequeña, entonces importante tener esa parte en cuenta, pero sí lo puedes lograr. Gracias, doctor. Una última pregunta. Los aficionados que solo tienen su celular para hacer fotografía, ¿qué recomendaciones puedes darnos para realizar fotografía portable? ¿Existen algunos aditamentos para los dispositivos portables? ¿Qué piensas o recomiendas para esta técnica? Sí, existen varios. De hecho, con los smartphones tú puedes adquirir los diversos aditamentos que puedes colocar en los oculares para hacer imágenes de acercamiento con la lámpara de hendidura. Aparte de eso, también existen aditamentos que no requieren de la lámpara de hendidura, como por ejemplo el Quick View. El Quick View es un aparato pequeño que nos permite dar iluminación al smartphone. En este caso, por ejemplo, nos da hasta el azul cobalto, también nos da diversas iluminaciones blancas y amarillas, y con estas iluminaciones tú puedes lograr pues diversas, digamos que diversas valoraciones. En este caso, por ejemplo, si utilizas el azul cobalto, puedes valorar el paciente cómo se encuentra su adaptación del lente de contacto. Es importante tener presente que este Quick View es un aparato supremamente pequeño. No sé si lo tenga por acá, regálame un segundo y yo te lo muestro para terminar. No, creo que no lo tengo acá en esta presentación. Pero bueno, el Quick View es importantísimo tener presente que es un aparato o un elemento, un accesorio que se coloca donde está la cámara del smartphone. Entonces, al colocarlo allí, prendes el Quick View y él te genera diversas iluminaciones y puedes tomar la imagen desde el aplicativo de fotografía de tu smartphone. Entonces, si lo manejas, por ejemplo, si tú estás haciendo un trabajo extramural y quieres trabajar la fotografía allí, el Quick View sería una de las herramientas importantes para tú lograr imágenes, digamos, en esos lugares donde no tienes acceso a equipos tan evolucionados. Entonces, el Quick View es uno de los elementos importantes que pueden tener en su consultorio o que pueden trabajar en la parte de brigadas, y realmente es muy fácil de manejar y, como les digo, son aditamentos supremamente pequeños del tamaño de una moneda que ustedes lo pueden colocar en la cámara de sus smartphones y lograr imágenes de acercamiento. Y también, como les comenté anteriormente, pues pueden ustedes adquirir los diversos accesorios que manejan las lámparas de hendidura para colocar su smartphone y tomar las imágenes desde su smartphone. En este caso, pues sería más fotografía de acercamiento como tal.